Hola a todos, welcome everyone. Thanks for joining us today. I'm very sorry for these few minutes in delay we have. Perdonen estos minutos de retraso que tenemos. Before we start, I'll ask you to select the language in which you'd like to hear the webinar. Antes de comenzar, por favor elijan el idioma en que prefieren escuchar el webinar. Abajo a la derecha está la opción de canal. Al cliquear se selecciona inglés o español. Si se sienten cómodos con ambos, no hace falta que elijan nada. On the right side corner, you will find the channel selection. You can freely choose between English or Spanish. Entonces, voy a continuar el resto en español, una vez que hayan elegido sus idiomas. Bueno, mi nombre es Úrsula Larraqui, copresido de la Sociedad Argentina en LSI, y junto a nuestro comité directivo organizamos el webinar del día de hoy para conmemorar el 40 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido. Como probablemente sabemos muchos de los que estamos presentes, la relevancia del tema no pierde vigencia y creemos que desde nuestro lugar de estudiantes argentinos en una universidad británica podemos contribuir a que el debate se siga enriqueciendo. Hoy reunimos varios expertos en el tema que nos van a aportar desde distintas disciplinas su mirada sobre el mismo. Vamos a comenzar con la perspectiva del derecho internacional, vamos a continuar con la historia y vamos a finalizar con el testimonio de un veterano de guerra argentino. Al final, el público y nuestra profesora invitada, Teresa Escuatrito, tendrán lugar para hacer preguntas. Comenzamos entonces con Facundo Rodríguez. Facundo es abogado especializado en Derecho Internacional y además de ser profesor de la materia en diferentes espacios, incluyendo el ISEN, es miembro del Comité sobre la Cuestión Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Así que sin más, le doy el espacio a Facundo para que inicie. Muchas gracias, Úrsula. La verdad que es un verdadero placer estar aquí y poder participar de esta actividad tan importante. Como vos mencionaste, al 40 aniversario del conflicto del Atlántico Sur, me parece que es muy interesante, es muy importante poder abarcar y ahondar y conversar y debatir sobre cada uno de los elementos que hacen a la cuestión de las Islas Malvinas particularmente, y al post-conflicto, y durante, y cómo se llegó también al conflicto armado. Voy a compartir, a ver si es posible, aquí. No sé si ahí se puede ver bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como bien dijo Úrsula, mi tarea de hoy es abordar la cuestión de las Islas Malvinas, entendida como la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, desde la perspectiva del derecho internacional. La idea es analizar o realizar un análisis rápido y general de por qué el derecho internacional entendemos que le da la razón a la Argentina en la cuestión de las Islas Malvinas. Como muchos de ustedes sabrán, el derecho internacional es el sistema jurídico que regula las relaciones internacionales, en particular las relaciones entre estados soberanos, y además de los tratados que los estados celebran, existen toda una serie de reglas generales del derecho internacional que se aplican entre todos los estados y también con los demás sujetos del derecho internacional. Entre ellas, entre una de estas reglas fundamentales, está la cuestión de la soberanía territorial. Es decir, que si un estado tiene o no tiene soberanía territorial sobre determinado territorio, es una cuestión que está regida por el derecho internacional. La cuestión de las Islas Malvinas puede ser abarcada, puede ser estudiada y analizada, y así se hace desde distintas aristas, ya sea económicas, políticas, culturales, sociales, históricas, desde el punto de vista militar, y todas y cada una de ellas son importantes y fundamentales. Pero en su género, una disputa de soberanía es una cuestión jurídica, es decir, ¿quién de los dos estados tiene soberanía sobre ese territorio? La Argentina considera que tiene mejores títulos o que tiene títulos de soberanía sobre sobre el territorio de las Islas Malvinas, y deniega aquellos títulos que el Reino Unido alega, y el Reino Unido hace lo propio para con la Argentina. Voy a abordar la cuestión entonces del derecho internacional aplicable a la cuestión de las Islas Malvinas, refiriéndome a tres aspectos principales. El primero de ellos es la referida a la soberanía territorial, es decir, quién tiene soberanía territorial sobre las Islas Malvinas y por qué. La otra cuestión es el derecho de la descolonización. Como ustedes saben, la cuestión Malvinas está incluida en el proceso de descolonización de las Naciones Unidas,
Y luego, para finalizar, me centraré brevemente en la cuestión de la obligación internacional de solucionar las disputas por medios pacíficos. Todas y cada una de estas cuestiones tienen una influencia decisiva en la cuestión Malvinas. Y voy a intentar explicarlas cada una de ellas en resumidas síntesis, acotándome al tiempo que cada uno de nosotros tenemos para la presentación, así cada uno podemos exponer y dejar después abierto espacio, creo que a la parte más interesante, que son las preguntas. Respecto a los títulos invocados por la Argentina, respecto a la soberanía de las islas, antes que nada me gustaría demostrar la coherencia y la solidez argentina a través del tiempo, ya que desde el primer momento en el que el gobierno argentino crea la comandancia político y militar de las Islas Malvinas, el 10 de junio de 1829, explica por qué la Argentina tiene soberanía sobre las Islas Malvinas, y lo hace desde un punto de vista jurídico de manera impecable. Y esa posición, que se expresó en 1829, no ha variado en el tiempo, y es la misma que hoy la Argentina sigue expresando y sigue manteniendo en todos y cada uno de los foros donde se trata la cuestión de las Islas Malvinas. En cambio, como vamos a ver a continuación, la posición británica ha ido cambiando, utilizando distintos argumentos, la mayoría de ellos no tienen fundamentos jurídicos, a efectos de tratar de justificar su posición para el mantenimiento de una situación colonial aún en pleno siglo XXI. No voy a volver a repetir elementos históricos por cuestiones de tiempo, además tenemos un historiador presente en la sala, por lo cual sería un atrevimiento de mi parte entrar en elementos históricos, sino que simplemente diré, como dije al principio, que si la Argentina tiene soberanía sobre Malvinas, es porque el derecho internacional le reconoce esa soberanía. Muchas veces hay una confusión de distintos actores en el sentido de agregar otros elementos. Muchas veces se dice que son argentinas porque están en la plataforma continental argentina, etc. Estos no son argumentos jurídicos válidos. La Argentina tiene suficientes argumentos y de peso para, de manera innecesaria, agregar otros argumentos cuando tenemos sobrados argumentos jurídicos. Entonces, volviendo al tema en cuestión, ¿por qué las Malvinas son argentinas? En apretada síntesis, el primer argumento es porque las heredamos de España. En el derecho internacional existe lo que se denomina la sucesión de estados y una regla de alcance general conocida como uti possidetis iuris, en virtud del cual lo que en su momento era español en el continente americano pasó a ser de las nuevas repúblicas independientes cuando empezó el proceso emancipador en 1810. Este principio del uti possidetis iuris, reconocido por la Corte Internacional de Justicia como uno de los más importantes del derecho internacional, tiene dos elementos fundamentales, y esto explica también por qué se eligió este principio para la delimitación de los distintos estados o las nuevas repúblicas, en un momento en donde había un vacío legal respecto a esta situación. Recordemos que el proceso de descolonización en el siglo XIX era totalmente novedoso para el derecho internacional. El único ejemplo que podían apelar a las nuevas repúblicas era el de Estados Unidos en 1776, y todo el proceso independentista norteamericano, pero que tampoco le servía porque terminaron firmando un tratado con la potencia colonial que era el Reino Unido. En este caso, se tuvo que luchar, España no reconocía a las nuevas repúblicas independientes, por lo cual los estados americanos decidieron apelar a un principio de derecho internacional creado, obviamente, en Latinoamérica, pero que después fue aplicado a lo largo de las distintas partes del mundo. Hablemos de África, hablemos de Europa oriental, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de uti possidetis, entonces establece dos elementos esenciales. El principal es el que denomina al principio, que es que las nuevas repúblicas independientes van a heredar el mismo territorio que correspondía a su antigua división colonial, que correspondía a la potencia administradora. Por ejemplo, en el caso de la división administrativa de la corona española, denominada Virreinato del Río de la Plata, pasó a establecerse el territorio de la República Argentina, luego la Capitanía General de Chile, Virreinato del Perú, y así con cada una de las divisiones administrativas establecidas por la corona española pasaron a ser el título de soberanía de las nuevas repúblicas independientes. Y esas antiguas divisiones, esas antiguas fronteras internas, por así decirlo, pasaron a ser verdaderas fronteras internacionales, verdaderos límites internacionales. Y el segundo de los elementos del uti possidetis es
la ausencia de terra nullius, es decir, la ausencia de territorios sin dueño. De ahí por cual se define uti possidetis iuris, darle preeminencia al título de soberanía y no a la posesión efectiva. Básicamente la idea que subyace detrás de este argumento es evitar, o era evitar, intentos de neocolonización por parte de otras potencias. Por lo cual, lo que se busca, lo que establece este principio, es que se le debía reconocer exactamente a las nuevas repúblicas independientes el mismo ámbito territorial, el mismo ámbito espacial que se le reconocía, en ese caso, a España y a Portugal. Si a España y a Portugal no se le pedía una posesión efectiva de todos sus territorios, pero se le consideraba que eran soberanos de ellos, como así sucedía, no se le podía pedir más a las potencias, a las nuevas repúblicas, independientes. Sin embargo, este título, uti possidetis, no saneaba el título que tenía la potencia colonial, es decir, se heredaba ese título de manera tal cual, o se heredaban esos títulos de manera tal cual los tenía España o Portugal. Si había ámbitos que se encontraban sin determinar o cuestiones sin resolver, eso mismo se heredaba también en las nuevas repúblicas independientes. Y aquí entramos entonces en que las Islas Malvinas se encontraban bajo el territorio, bajo la región que era considerada por las potencias incluso de la época como bajo la soberanía española, como un ámbito se encontraba bajo la soberanía española, dependientes de Buenos Aires primero y del Virreinato del Río de la Plata después. Por lo tanto, el proceso emancipador a partir de 1810, esta es la fecha elegida incluso, y no la de las fechas de la independencia, porque es a partir de 1810 cuando los nuevos estados independientes dejan de reconocer a España como su legítima soberana, haciendo que cualquier acto que la potencia administradora, o la potencia colonial, mejor dicho, adoptase en ese periodo no pueda ser oponible en relación al territorio a las nuevas repúblicas independientes. Por lo tanto, heredamos las islas de España, por lo tanto tenemos que explicar que las islas eran españolas hasta 1810, estaban bajo control efectivo y exclusivo de España, y el único estado que ejercía sobre el conjunto del archipiélago la soberanía total era España. Se ha hablado del descubrimiento de las islas como un título de soberanía. La realidad es que para el siglo XVI, que fue la fecha aproximada de cuando se han descubierto las Islas Malvinas, o por lo menos sabemos que en 1520 es el primer mapa específico de las islas, sabemos que el mero descubrimiento no era un título autónomo de soberanía territorial, sino simplemente un título en expectativa a ser perfeccionado luego con una ocupación efectiva. Sin embargo, las islas fueron descubiertas por navegantes españoles, pero aquí lo fundamental, y lo mencioné recién, no es el descubrimiento en sí, sino que lo más importante es que la zona en donde estaban las islas era reconocida por las principales potencias marítimas de la época como una zona que se encontraba bajo la soberanía española. España así lo hizo saber y así también se encargó de sostenerlo a través de distintos tratados con distintas potencias. En el caso del Reino Unido podemos hablar de los tratados de 1670, de 1713, 1790, etcétera, etcétera. Ahora bien, el primer estado que físicamente ocupó las Islas Malvinas, podemos hablar que no fue ni España ni el Reino Unido, sino que fue Francia. Entendemos que no había población originaria en las islas, más allá de que han surgido nuevas investigaciones al respecto, pero que todavía no han resultado, o no han tenido resultados concluyentes, por lo cual podemos a priori establecer de que no hay o no hubo población indígena originaria en las Islas Malvinas. Por lo tanto, España en 1764 es el primer estado que cronológicamente ocupa las Islas Malvinas físicamente. Cuando las ocupa, España automáticamente protesta por esta ocupación, sosteniendo de que ese territorio correspondía a la soberanía española. Francia reconoce que las Islas Malvinas son españolas y procede a transferir el establecimiento a España. Lo que sucede aquí no es, como algunos autores han hablado, de una cesión francesa a España, que esto es otro título de soberanía territorial que implicaría que Francia tenía soberanía sobre las islas y la cede a España. Tampoco sucede aquí una compra por parte de España a Francia respecto a las Islas Malvinas, sino lo que sucede aquí es que Francia reconoce el derecho preexistente español a las Islas Malvinas. Por lo tanto, correctamente podemos establecer que es España quien puede argumentar el derecho del primer ocupante. ¿Por qué? Porque si bien en Francia se establece
físicamente en las islas, el derecho de primer ocupante requiere, conforme al derecho internacional, que el establecimiento o que el territorio donde se encuentra, donde se va a tomar soberanía de ese territorio, no esté ocupado físicamente por otra potencia, o que ese territorio no haya sido reconocido bajo la soberanía de otro Estado, que es lo que había sucedido con España. Si bien España no se encontraba físicamente hasta ese momento en las islas, sí había sido reconocido las islas como españolas. Por lo que España entonces es quien puede invocar el derecho del primer ocupante. Desde ese momento, es decir, en 1767, que es cuando España toma posesión efectiva de las Islas Malvinas, cambia el nombre a Puerto Soledad, del nombre Port Louis que había establecido Francia, pasan a depender de la Capitanía General de Buenos Aires, que luego pasan a depender del Virreinato del Río de la Plata, y demás, hasta 1811, que es cuando se retiran físicamente, pero en realidad es hasta 1810 que tienen soberanía sobre las islas. España estuvo siempre presente en Malvinas y siempre ejerció actos de soberanía, no solamente en las islas, sino alrededor de ellas, de manera pública, pacífica, constante y de buena fe. Desde 1810 en adelante, la Argentina ejerció toda una serie de actos de soberanía sobre las islas. El más importante, obviamente, es la toma de posesión oficial de las islas en 1820 y el primer izamiento de la bandera nacional en las islas el 6 de noviembre de 1820, que lo único que hace la Argentina ahí es ejercer el título de soberanía que había heredado de España. El título de soberanía por medio de Lutis Possidetis, la Argentina lo ejerce en 1820. Es decir, no era un territorio sin dueño, no era un terra nullius en 1820 cuando Argentina toma posesión de las islas, sino que ejerce su título de soberanía. Desde ese momento prácticamente se dio una presencia ininterrumpida, con distintas autorizaciones para establecerse en el territorio, concesiones de ganado, concesiones de terreno, con la creación de la Comandancia Político-Militar de 1829, como mencioné al principio, y eso ya de por sí, la sucesión de los derechos de España, y además el ejercicio efectivo de la soberanía por la Argentina, ya le confiere la soberanía a la Argentina sobre Malvinas. Suponiendo de que se le desconoce la aplicación del Lutis Possidetis Iuris, suponiendo de que Malvinas fuese un territorio sin dueño a partir de 1811, la Argentina fue el único Estado que desde 1810, o si quiere de 1820 hasta 1833, fue el único Estado que ejerció actos de soberanía, o las famosas efectividades, es decir, ejerció actos a título de soberano sobre las islas. Como ha dicho la Corte, frente a la falta de título, este tipo de actividades son tan buenas como un título. Luego, en 1833, sabemos que el Reino Unido expulsó a la Argentina de las islas. Esa expulsión y la posterior ocupación era ilícita, pero de conformidad al derecho internacional de la época. En ese momento, el gobierno británico reconocía a la Argentina como un Estado independiente, había un tratado de paz y amistad con la Argentina, y no se podía usar la fuerza para adquirir territorios como lo hizo el Reino Unido. Es decir, la conquista requería determinados requisitos que el Reino Unido no cumplió. Por eso el Reino Unido jamás argumentó a la conquista como un título de soberanía. Lo que es muy importante aquí es que la Argentina jamás renunció a su soberanía. Es decir, desde el primer momento de la expulsión, en 1833, la Argentina protestó y el Reino Unido nunca se vino a negociar y a discutir la cuestión de la soberanía. Nunca hubo consentimiento argentino de la ocupación británica. Si la cuestión sigue abierta tras 189 años, es porque el Reino Unido se abstuvo a negociar a pesar de nuestras protestas. Solamente aceptó negociar soberanía entre 65, tras la resolución 2065, y durante solamente 17 años. Pero bueno, esto es, en apretada síntesis, por qué las Malvinas son argentinas. Pero veamos rápidamente cuáles son los argumentos británicos. Aquí es interesante ver las contradicciones británicas. Porque cuando se crea la Comandancia Político y Militar en 1829, el gobierno británico, por primera vez y luego de 55 años de silencio, protesta ante la Argentina. No protestó antes, a pesar de que la Argentina había realizado innumerables actos de soberanía y que el Reino Unido conocía. Esto es muy importante. Solamente protesta cuando ve que el asentamiento argentino en la isla Soledad, tiene perspectivas de crecimiento, crece, es útil desde el punto de vista estratégico. Es ahí cuando del almirantazgo en Londres a alguien se le ocurre que era posible tomar las islas. De hecho, esto se lo comunican al primer ministro británico, y él dice que, habiendo estudiado los documentos, no está seguro de que alguna vez hayan tenido soberanía sobre la totalidad de esas islas.
Un Ahora. minuto, Facundo. ¿Queda un minuto? Sí. Bueno, rápidamente entonces avanzo al último, me quedé con los argumentos argentinos, paso al último de los argumentos británicos de hoy, que hoy por hoy avanzan para evitar sentarse en la mesa de negociaciones con la Argentina, que es la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos. Como sabemos, este principio es uno de los principios fundamentales del derecho internacional, por el cual numerosos pueblos subyugados han podido salir a la vía independiente. En la cuestión de descolonización, es la Asamblea General de Naciones Unidas quien tiene la capacidad de decir y de determinar cuándo hay un pueblo sujeto a la libre determinación en las cuestiones coloniales. En las casi 50 resoluciones de la Asamblea General y de su Consejo y su Comité de Descolonización, la Asamblea General nunca mencionó la existencia de un pueblo separado de la potencia colonial en el territorio de Malvinas, y por lo tanto hizo que no se aplicara o estableció la no aplicación del derecho de libre determinación a la cuestión de las Islas Malvinas. Por lo consiguiente, la Asamblea General siguió otro camino para la descolonización del territorio de las Islas Malvinas, que es por medio de la negociación entre la Argentina y el Reino Unido para poner fin a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Si en las Islas Malvinas hay un pueblo que no puede ejercer la totalidad de sus derechos, no puede por verse violada su integridad territorial, es decir, que no puede ejercer su libre determinación en la totalidad de su territorio, ese pueblo sin duda es el pueblo argentino. Ahora sí, perdón por la extensión, muchas gracias. Quedo abierto a preguntas al final. Muchas gracias, Facundo. Súper relevante el aporte desde el derecho internacional. Las preguntas, recuerden que las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y respuestas desde ahora, y que las vamos a ver al final. Así que, bueno, ahora pasamos sí a la perspectiva histórica del conflicto de 1982. Marcelo Larraqui nos va a contar un poco sobre el tema. Él es historiador, periodista, escritor, guionista y ganador del diploma en mérito 2007 y 2017 de la Fundación Conex. Escribió libros sobre la historia argentina del siglo XX, y su último libro es La guerra invisible, el último secreto de Malvinas. Así que, sin más, Marcelo, arranca cuando quieras. Argentina en 1982, algunos detalles estratégicos o geopolíticos que vivía Argentina frente a Estados Unidos, y también algunas cuestiones internas que se fueron sucediendo durante la Guerra de las Malvinas, y también mi experiencia personal en las islas en una visita que hice hace 10 años en relación con los isleños. La decisión de ocupar las Islas Malvinas la toma una dupla, digamos, que es el jefe de la Armada, el almirante Anaya, con el jefe del ejército, el general Galtieri. Esta es una dupla que marca de alguna manera una posición de poder, porque Galtieri es el que hace un golpe interno para desplazar al general Viola, y en ese momento del poder estamos hablando del último semestre de 1981. Galtieri hace 2 viajes a Estados Unidos en ese último semestre, donde Argentina en ese momento tenía una posición privilegiada frente a Estados Unidos por la prestación de servicios militares contra el sandinismo, en el apoyo a los contras, y también con la provisión de agentes de inteligencia en Centroamérica contra los movimientos guerrilleros de El Salvador o de Honduras. De alguna manera se consideraba el niño mimado de Estados Unidos, y así se lo hacían entender desde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde era recibido con honores, condecorado. Galtieri entendió, este es un punto que falta una verificación histórica, o se lo hicieron creer, que no había problemas, que Estados Unidos permanecería neutral si si Argentina ocupaba las Malvinas. Por eso tenemos que entender por qué Galtieri el 14 de junio habla de traición de Estados Unidos. Si fue una creencia propia de él, si fue un comentario que recibió, pero esto todavía no existe un documento, una verificación histórica de que Estados Unidos le haya otorgado una especie de
vía libre, indicándole que las Malvinas no tenían una importancia geopolítica para Estados Unidos o para Inglaterra. Al menos esto es lo que entendió Galtieri, que las islas eran una rémora colonial sin ningún que habían sido abandonadas por el Imperio Británico. Dicho esto, quisiera marcar que Galtieri marca su agenda política en la toma de las Islas Malvinas. En ese momento, la Argentina o el gobierno militar, la dictadura, tenía tres problemas, digamos. El tema de los desaparecidos, por la represión ilegal. También tenía la problemática de la deuda externa, que ya iba creciendo, ¿no?, por el pedido de créditos internacionales. Y por último, la economía empezaba ya a mostrar sus fisuras y empezaba había tres actores que contestaban a esta dictadura militar, que era la Central Obrera o la CGT. Todos recordarán una movilización 2 días antes de la ocupación de Malvinas, el reclamo de los organismos de derechos humanos, justamente por el pedido de los desaparecidos, y también de los partidos políticos a través de la multipartidaria gestada en 1981, que reunía a 5 partidos políticos, y estos partidos políticos reclamaban una salida electoral. Es decir, que estaba en un atolladero la dictadura. La dictadura estaba en un gobierno a la deriva. Entonces la decisión de Galtieri era buscar una cohesión que uniera a todos los argentinos, ¿no? El reclamo de soberanía de la Argentina estaba muy, muy pegado, muy unido, era inherente a la condición de argentinos, ¿no? Entonces, esta decisión movilizó la decisión de ocupar las islas, que toma por sorpresa, obviamente, a la población, logra movilizar en apoyo a la casi totalidad de la población. No era un apoyo a la dictadura militar, era de alguna manera una catarsis a tantos años de reclamo histórico por la soberanía argentina. Ahora, ¿qué sucede? Galtieri entiende, y esto está verificado históricamente por la persona, es decir, el capitán Lombardi, que es el que le encargan la toma de las islas. Argentina entiende que Inglaterra no se va a movilizar. Entonces solamente hay que ocupar para después negociar. Con la intervención de la ONU, de Estados Unidos, pero ya desde adentro de las islas. Al punto que le piden al capitán Lombardi una ocupación, pero no le piden un plan de defensa. Y acá está la matriz de la falla estratégica de la guerra que encarna las Fuerzas Armadas Argentinas. No había un plan de defensa. El plan de defensa se fue improvisando a medida que Inglaterra toma la decisión de enviar sus naves. Durante todo el mes de abril, y esto, bueno, he tenido conversación con los soldados, todavía no sabían dónde disponerse las fuerzas terrestres argentinas, porque no esperaban un ataque británico, y además tampoco sabían por dónde podían desembarcar. Esto recién en el mes de mayo, cuando desembarca en San Carlos, el 21 de mayo, que desembarca Gran Bretaña, pero unos días antes recién van moviendo las tropas, cambiando de posición, de alguna manera, de posición terrestre. Pero bueno, las tropas llegaron con en un clima de improvisación y de desconcierto. Ahora, bueno, todos recordamos que el 1 de mayo se inician las acciones con un bombardeo al aeropuerto y otros ataques con Sea Harrier, incluso también con otro avión de mayor porte. Lo que quiero marcar ahora también, que hubo una sorpresa para Inglaterra, que fue el ataque al destructor Sheffield.
por parte de Argentina. Esto yo cuento la historia en mi libro La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas, como el avión Superétendard que Argentina acababa de comprar a Francia y que acababan de llegar 3 meses antes, convirtió al continente en el centro de gravedad de la guerra antes del desembarco. ¿Por qué? Porque este avión tenía la particularidad de disparar un misil desde 40 kilómetros, que no le permitía a los radares de la defensa aérea británica, instalada en los buques, sino darse cuenta de que estaban siendo atacados apenas 2 minutos antes del impacto, lo cual no permitía una reacción para impedirlo. Cuando Argentina el 4 de mayo ataca el Sheffield, realmente es una sorpresa para el gabinete de guerra británico y decide atacar el continente a través del Special Air Service, que es una fuerza especial británica, para eliminar esa amenaza, la amenaza aérea argentina de los Superétendard, y también reducir a fuego a la base aérea de donde despegaban los aviones Superétendard, que era la base de Río Grande. Bueno, esta situación crea también una improvisación por parte de Gran Bretaña, que decide atacar el continente aún en contra de la opinión de Ronald Reagan, que no quiere extender la guerra al continente. Esta era la problemática que podría generar una ampliación del campo de batalla, porque lo que había comenzado como una idea de Galtieri de que ocuparíamos las islas pero no habría guerra, se podría extender una guerra interna a Occidente que podría ampliar el campo de batalla también en el marco de la Guerra Fría, con la intervención de la Unión Soviética, que tenía también submarinos surcando el Atlántico Sur. Es decir, lo que Argentina no había entendido, o directamente Galtieri no había entendido, la importancia geopolítica que tenía para Gran Bretaña y Estados Unidos el Atlántico Sur. Bueno, finalmente, lo que quisiera marcar también, que se ve la idea de la ocupación de Malvinas como una borrachera del general Galtieri, como un acto desproporcionado, pero se quita de relieve que tiene la importancia de Malvinas que tuvo para los soldados que enfrentaron aún con una menor capacidad de equipamiento militar, enfrentaron con profesionalismo y guía a fuerzas mejor equipadas como eran las de Gran Bretaña. Hay dos elementos que yo quisiera marcar. Uno se da en el combate cuando desembarcan las tropas británicas el 21 de mayo, en un lugar donde no había una presencia argentina muy marcada. Gran Bretaña decide atacar Pradera del Ganso, que estaba en el sur, y ahí cae el militar británico de mayor graduación, Jones, el coronel Jones, por 36 horas de combate que logra la defensa argentina en Pradera del Ganso, y después sí se inicia la marcha hacia Puerto Argentino. Y otro dato significativo que también me interesa remarcar es que otra intervención de los aviones Superétendard logran, el 25 de mayo, logran averiar el carguero Atlantic Conveyor, que hunde 6 helicópteros de transporte de tropas chinos, que esto es lo que obliga a Gran Bretaña a una marcha de 100 kilómetros que pensaban ser helitransportados desde San Carlos a Puerto Argentino. En ese momento había alrededor de 4.000 hombres esperando de alguna manera esos helicópteros y esperando también cuál era la situación aérea de la Argentina, porque el fuego aéreo de la Argentina en San Carlos, con oleadas de 3 o 4 días, desde el 21, el 23, básicamente, con más de cientos de misiones aéreas, estaban complicando el estrecho, estaban
complicando los barcos de defensa británicos y podían atacar directamente las tropas que ya estaban asentadas esperando estos helicópteros chinos para atacar a Puerto Argentino. Bueno, finalmente, como sabemos, Gran Bretaña logra el desplazamiento y en 3 días que llega, bueno, los 3 días de combate, el día 11 hasta el día 14, logra vulnerar las tropas argentinas en Monte London, que era como la última defensa terrestre que rodeaba la residencia del gobernador militar, general Menéndez, y se logra la caída de Puerto Argentino. Ahora quisiera resaltar 2 o 3 situaciones en cuanto a esto, a la visión posterior que se dio de que Argentina había solamente enviado a chicos de la guerra que fueron maltratados y por una decisión, como decía, una borrachera del general Galtieri. Esos chicos de la guerra pelearon con mucho empeño y profesionalismo frente a tropas que estaban mejor equipadas, obviamente, como las de Inglaterra, que tenían el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos. Estados Unidos había prestado la isla Ascensión, que fue el soporte tecnológico clave. La isla Ascensión está entre Gran Bretaña y las Islas Malvinas, donde les dio misiles Sidewinder que fueron claves para la batalla aérea, para la caída. De 27 misiles, 24 lograron impactar y hacer caer a los aviones argentinos. Y en mi conversación con distintos capitanes de la Marina y con aviadores, ellos entendían que por más que Argentina hundiera a los 2 portaaviones, que era su interés, el Hermes y el Invincible, donde estaba todo el transporte logístico, Inglaterra contaba con el apoyo de la OTAN. Es decir, que Argentina no podía haber ganado nunca la guerra, porque detrás de Inglaterra estaba Estados Unidos y estaba la OTAN, y así como decidieron invadir el continente en Tierra del Fuego, básicamente, iban a llegar hasta el final para alcanzar la guerra, para alcanzar una victoria. En un momento de Guerra Fría, Gran Bretaña no podría presentar debilidad frente a la Unión Soviética y a los partidos y a los países del Pacto de Varsovia. Y una última reflexión que me gustaría marcar, es decir, que el reclamo argentino de la soberanía era legítimo y me parece que debería estar desprendido de la dictadura militar, es decir, no unir el reclamo de soberanía argentino a la dictadura militar como su archivo negro, su expediente negro, como fueron con los desaparecidos, los centros clandestinos y las torturas de la dictadura militar. Y otra reflexión final que quisiera hacer es, yo visité las islas hace 10 años y pensaba que se podría lograr, como en los años 70, una integración humanitaria y social con los isleños, como sucedía en los años 70, donde existían empresas argentinas que prestaban servicios, ¿no? Tanto IPF, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, iban maestras argentinas a enseñar a los isleños venían a la Argentina se trataban en el Hospital Británico en Buenos Aires, o venían a estudiar a los colegios. Eso estaba muy avanzado. Hoy yo creo que no existe la confianza de los isleños. Muchos dicen porque Argentina no es un país viable o solvente para los isleños, pero yo creo que ya con la base militar instalada en las Islas Malvinas, me parece que ya no solamente hay que tener en cuenta la opinión de los isleños, pero me parece que ya las Malvinas es una base de la OTAN y la decisión última la toma el poder, ¿no? Y estoy hablando de Gran Bretaña y Estados Unidos más que los propios isleños. Bueno, quedo abierto a futuras preguntas. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Vuelvo a recordarle al público que puede ingresar sus preguntas en el botón de preguntas y que después al final se las vamos a hacer a los panelistas. Así que, terminado el aporte de la parte histórica, pasamos ahora a nuestro último speaker del día, Carlos Castro Madero. Carlos es contraalmirante retirado y en 1982 era teniente de corbeta y parte de la dotación del crucero General Belgrano. Así que, Carlos, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a concentrar específicamente en mi experiencia como combatiente en la guerra. Por ahí voy a omitir detalles que, bueno, si lo que es necesario me lo dicen las preguntas. Así que, bueno, como me dijo recién, yo era un joven oficial de 25 años, recién había terminado mi escuela de especialización en artillería, y qué mejor destino que el crucero Belgrano, que era una catedral de la artillería. Era un buque, pasamos adelante. Era un buque ya antiguo, había sido dotado en el año 38 y adquirido la Armada Argentina en el año 51, pero había producido algunos adelantos, se le había incorporado un sistema antimisiles, antiaéreo, el SICAT, y teníamos un helicóptero que nos daba cierta capacidad de exploración, que es muy importante para detectar al enemigo antes que ellos lo hubieran hecho. Así que bueno, tuvimos una etapa de adiestramiento durante enero y entramos a mantenimiento. Así que todo se desarrollaba normalmente cuando pasamos al anterior. No, al anterior. Eso. Cuando nos enteramos que el desembarco del 2 de abril y recuperamos las Malvinas. Y siempre hablo de recuperar porque nadie invade lo que le pertenece, que, como dijeron anteriormente, fue una operación muy bien planificada y perfectamente ejecutada, que tenía un requisito muy complicado, que era no tenía que producirle bajas al enemigo, porque se suponía que después de la toma había una negociación política que podría dar lugar a un acuerdo diplomático. Y tal es así que el único que muere es un capitán argentino, el capitán Giaquino, que fue cuando fue a la toma del gobernador, a la casa del gobernador, para exigirle la rendición. Hay un tiroteo y él, siendo el líder del grupo, toma su posición más riesgosa, es abatido por el enemigo y lo va a socorrer su segundo comandante, el teniente García Quiroga, y cae herido, y lo va a socorrer el enfermero, el cabo Urbina, que también cae herido. Después sigue y termina con la rendición de los británicos, y por primera vez después de casi 150 años vuelve a flamear nuestro pabellón nacional. Pero quiero destacar el acto de arrojo, de valentía y de solidaridad con el compañero en dificultades, que fue la toma de Giachino, simbolizada con Giachino, Gómez Garay y Urbina, que después lo vamos a ver repetidos en muchos pasajes de lo que pasó en el crucero Belgrano. Bueno, sucedido eso, nos reunió el comandante, estábamos en mantenimiento, y nos dijo que, bueno, que más allá de cómo avance el tema diplomático, tenemos que estar preparados para lo peor, que es ir y combatir. Así que, bueno, la reacción de la gente fue espectacular, todo el mundo puso el máximo empeño y esfuerzo en poner al buque en las mejores condiciones para poder zarpar lo antes posible. Y así sucedió, zarpamos el 16 de abril, teníamos la orden de dirigirnos al sur, y una vez llegado al sur, ya más o menos para el 20 de abril, se nos unieron dos destructores, el Bullar y el Pelabuena. Si podemos pasar la próxima. La próxima. Y el buque tanque Puerto Rosales, y se conformó lo que se llama el grupo de tareas 79.3. Cuando hacíamos un reconto, un análisis de las fortalezas y debilidades que teníamos, claramente estábamos en una absoluta desventaja,
porque los medios británicos, para hacerle frente, eran muy superiores tanto en calidad como en cantidad. No, pero no obstante, la capacidad antisuperficie, o sea, antibuque y antiaérea, le podíamos hacer frente y estábamos en condiciones de dar pelea. Lo que no había ninguna posibilidad, pero ninguna, era un ataque de un submarino nuclear. Para darles una idea rápidamente, el submarino nuclear, de propulsión nuclear, no tenía arma nuclear, propulsión nuclear, con lo que era el submarino convencional que tenemos nosotros, es el tema de las baterías. Las baterías le permiten al submarino mantenerse bajo el agua, que es donde puede desarrollar su mayor potencialidad, pero a medida que si lo hace más rápido, más velocidad, consume más batería y tiene que después salir a la superficie para recargarla y se expone a que sea detectado. A cambio, por eso se le da un área de patrulla donde se entiende que va a pasar la flota enemiga y lo que hace el submarino convencional es esperar que pasen para hacer el ataque. Contrariamente, el submarino de propulsión nuclear no tiene esa desventaja, así que su área de patrulla era el océano Atlántico, y puede poner la máxima velocidad, ir en busca del enemigo, posicionarse a una distancia mayor que pueda ser detectado y lanzar sus torpedos a mayor distancia. Así que realmente contra el submarino nuclear no había ninguna posibilidad de hacerle frente. No obstante, la Armada Argentina tomó la decisión de que teníamos que salir a dar pelea, era un ámbito netamente marítimo, y entonces repartió a la flota en dos, a la Fuerza de Tarea, que era la Fuerza de Tarea 79, en dos grupos, eran tres, pero básicamente eran dos, uno en el norte, donde estaba nuestra arma principal, vital, que era el portaaviones 25 de Mayo, que tenía capacidad de lanzar aviones de exploración y de ataque, y en el sur mandó a este grupo de tareas del crucero con sus dos destructores. La misión que teníamos nosotros en el sur es efectuar la vigilancia de los accesos al Teatro de Operación Atlántico Sur, que podrían venir por el Pacífico. Por el Pacífico, bueno, podría dar lugar a que los británicos refuercen su fuerza de tarea con buques que viniesen del oeste, por el pasaje Magallanes, Beagle o el pasaje de Drake, y después, una vez que se incorporaron los destructores, la misión se aumentó para estar listos a interceptar y neutralizar esas unidades. Así que bueno, durante la navegación hicimos toda clase de capacitación, adiestramientos, zafarranchos, y realmente la gente muy comprometida con el tema, comandante recorriendo la cubierta, incentivando, motivando, realmente le saco el sombrero de todo el esfuerzo y empeño que puso toda la dotación para estar listas a la hora indicada. Así que estamos en todo ese procedimiento cuando el 1 de mayo nos dan la orden de que íbamos a hacer un ataque a la flota enemiga. Ahí, como está en la carta, del portaaviones había salido un avión, que era un avión antisubmarino, pero tenía capacidad de exploración, y detectó a la flota inglesa, los ecos radar, pero era claramente un eco grande, que era un portaaviones, rodeado de ecos más chicos, que eran los coordinadores, que protegían al portaaviones. Entonces se montó toda esta operación en pinzas, ellos del norte y nosotros del sur, para el 2 de mayo a la madrugada lanzar los aeronaves. Las aeronaves del portaaviones, para poder ser lanzadas, tienen que cumplir dos condiciones. Una, tener luz de día, y la segunda es que tiene que tener un viento suficiente para poder volar cargado de bombas, o sea, está en una situación con mucha carga, entonces se tiene que dar un viento verdadero de por lo menos de 20 kilómetros por hora, ¿no? ¿Y qué pasó? En esas aguas donde lo normal es un viento, el pronóstico dio la noticia de que no iba a haber viento suficiente para poder desplegar las aeronaves, despegar las aeronaves. Entonces,
Ahora pasamos a la próxima. La próxima, Filmina, por favor. La próxima. Así que cubrimos combate toda la noche, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, que nos ordenaron caer. Nunca entramos en la zona de exclusión, íbamos como marca la derrota, íbamos hacia el este, y caímos hacia el sur, yendo a una zona de espera. Yo había terminado de cubrir combate toda la noche, seguí hasta las 8 de la mañana, hasta el mediodía, así que ahí fui a almorzar y me fui a mi camarote a descansar. Estaba durmiendo cuando de repente un estrepón tremendo, el crucero de 10.000 toneladas, yendo más o menos a 40 kilómetros por hora, paró en seco. A los 5 segundos, otro estrepón tremendo, y que bueno, a todas luces eran 2 torpedos, que pegó 10 metros, 15 metros de donde estaba durmiendo. Así que yo tuve 3 veces por realmente pasar al perder la vida. Ese fue uno, tuve mucha suerte. Así que rápidamente subí a cubierta, y lo primero que vi, que siempre recuerdo, fue el comandante, megáfono en mano, se había cortado toda comunicación, dando las órdenes para mantener a toda la dotación que estaba saliendo de las cubiertas más abajo, para mantenerlos calma, esperando el reporte de los grupos de control de avería y reparaciones, y realmente fue una actitud de firmeza en una situación que seguramente estaba destrozando el corazón. Hasta que llegó la noticia de que el buque era irrecuperable y tiene que dar la orden que ningún comandante quiere dar, es la de abandonar el buque. Así que da la orden de abandonar, y toda la tripulación realmente se comportó de una forma sumamente, con mucho coraje, con mucha disciplina, orden, y solamente primó la solidaridad con el compañero en dificultades. Había muchos heridos, había habido muchos muertos, sobre todo el torpedo que pegó en el centro. El torpedo que pegó en la proa, entiendo que no produjo mucho, porque era una zona donde está toda la parte de la maniobra de ancla, talleres, depósitos, pero estaban todos los camarotes muy próximos de los oficiales, que por suerte pudimos salir sin problema. Así que bueno, toda la maniobra se desarrolló con mucho profesionalismo. A ver si pasamos a la próxima. Fíjense lo que era la situación, era sumamente dramática, trágica, porque a todas luces el buque iba a hundirse, y sabíamos que estábamos muy alejados de tierra como para poder ser rescatados. La maniobra, yo por suerte estaba ahí en la banda esta que estaba escorada, así que mi balsa estaba muy próxima a la cubierta. Toda la gente mía, los 20 hombres, estuvieron todos vivos. Bueno, subimos a la balsa, pero ¿qué pasó? La balsa fue derivando hacia la proa. Si pasa a la próxima. Donde fíjense, están todos los hierros retorcidos, me pinchó toda la balsa, así que tuvimos que tirarnos todos al agua y nadar a otra balsa, que afortunadamente había solamente 3 personas, que fue una situación, como se dice, win-win situation, porque si hubiera habido más si hubieran estado los 20 como correspondía a cada balsa, no hubiéramos tenido capacidad de subirnos, y la temperatura a 3 grados, ya estábamos con mucho frío, así que ir a otra balsa hubiera complicado mucho, y para ellos también, llenar la balsa de 20 náufragos más, para ellos también fue una bendición, porque
Después, como le voy a contar, lo que fue la noche de la balsa con un frío tremendo, que el calor humano fue imprescindible para sobrevivir. Así que bueno, nos subimos a eso, nos fuimos despegando de la balsa. La próxima. Y siempre recuerdo esta imagen, ¿quién es? El comandante y un suboficial Barrio Nuevo, que fueron los últimos, el último de abandonar el buque, previo a cerciorarse de que todos lo hayan abandonado. Así que realmente esto siempre digo que tendría que ser la tapa de un libro que se llama Conducción, Liderazgo, porque realmente el comandante Bonzo muestra justamente eso, de conducción y liderazgo. La próxima. Así que yo veía la balsa, el crucero de la balsa, que se escoraba rápidamente. Realmente era una situación sumamente trágica, lo más terrible que me ha sucedido en la vida. Adelante. Hasta que finalmente levantó la proa. Yo tenía mucho miedo de que una angustia fuerte, al hundirse, succionara todas las balsas que estaban alrededor, pero como noble guerrero, hasta el último momento, lejos de succionar, hizo un oleaje que separó las balsas y partió a su apostadero final con un gran porcentaje, los 323 héroes que están hoy custodiando nuestro crucero en la profundidad del mar. Muy rápidamente, yo era el más antiguo de la balsa, hice un estado de situación y llegué a la conclusión rápidamente que era imposible llegar a tierra, y por otro lado era muy riesgoso que nos vengan a rescatar, porque el submarino iba a estar acá agazapado, listo a hundirnos. Pero por supuesto a la gente le dije, señores, ahora somos un equipo, tenemos que trabajar y controlar nuestro estado, que nos van a venir a rescatar. La reacción de mi gente en la balsa fue terrible. Digo, no se preocupe, señor, somos un equipo y vamos a estar listos a aguantarnos lo que venga hasta que nos vengan a rescatar. Y así fue. Lo único que vino una tormenta terrible con ola de 6, 8 metros. Cada ola parecía que nos iba a dar vuelta. Vamos. Así que ponía a la gente de una banda, la tiraba al otro lado, y bueno, así fue toda la noche, que no sabíamos en qué momento se iba a dar vuelta la balsa, con agua, porque las puertas estaban abiertas, así que congelados. Pero bueno, al día siguiente se fue calmando hasta que escuchamos, a eso del mediodía, un avión, que no sabíamos si era un Harrier, un inglés, o uno de los nuestros, pero por supuesto yo digo, no, son los aviones nuestros que están, o sea, hay una operación de rescate. Y fue así, fue la operación de rescate más exitosa de la historia naval, y aquellos buques volvieron a riesgo de enfrentarse con sus portaaviones a buscar al camarada en dificultades. Todo ese espíritu que guió a esta gente, que ha resumido en lo que le dijo el comandante del Gurruchaga, un aviso de 40 personas, de tripulantes, que rescató a casi más de 300 de los 700 y pico de sobrevivientes, más de 300, casi 400 estuvimos en el Gurruchaga, cuando un hombre ya cansado, sabiendo los riesgos que suponía estar en esa posición, le preguntó, ¿hasta cuándo vamos a estar? La respuesta del comandante del Gurruchaga fue, hasta la última balsa. Hasta la última balsa marca el valor y el espíritu que prevaleció en esa operación de rescate, que además tiene un montón de actos de heroicidad, como el avión, que prosiguió la búsqueda con el riesgo de quedarse sin combustible para la vuelta, y así es que llegó con 5 minutos de combustible para asegurarse de que detectarlos para dar la posición al buque para que nos vengan a rescatar. Así que bueno, finalmente a eso, a las 10 de la noche, yo no sabía cuándo nos tocaba a nosotros, porque había unas lucecitas que venían, pero se detenían, porque había un montón de balsas, hasta que a las 10 de la noche nos vinieron a buscar.
la maniobra había mucha tormenta, así que la maniobra era muy complicada, entonces tenemos que esperar que la balsa esté en la cresta y el aviso es el buque en el seno para acercar la balsa, y ahí fue saliendo uno por uno. Yo me quedé último, y o sea, tuve que hacer toda la maniobra, y tuve el último rapto de lucidez de inflar mi salvavidas, que hasta ese momento no lo había inflado, y quise hacer toda la maniobra, tenía las piernas congeladas y me fui al agua, y ahí sí sentí un entumecimiento tremendo, que realmente sabía que el corazón se iba a parar en cualquier momento. Como siempre digo, si uno pudiera elegir la forma de morir, esa sería la mejor, porque uno está lúcido mentalmente, no hay sufrimiento, pero tiene tiempo para despedirse. Y así lo hice. Me acuerdo que me despedí de mis padres y decía, pobre mis padres, cuando se enteren que me morí acá, justo cuando venía a rescatar. Pensé en mi novia, mi actual señora, que bueno, hacía un año que estábamos de novio, que no entendía para nada que iba a la guerra, no entendía. Pero por último, dije, Carlos, está muriendo por la patria, qué mejor manera de morir. Estaba en esos cabildeos cuando sentí un golpe en el agua, que era un salvavidas que me habían tirado, y después de 3 intentos pude finalmente ser rescatado. Estaba congelado, no sabía en qué momento se iba a parar el corazón. La gente me dejó tirado en cubierta porque tenían que ir a rescatar más gente. Y bueno, me levanté como pude, fui al interior del buque y había, ya le digo, un montón de náufragos, que bueno, me dieron mantas, me sacaron la ropa, me dieron mantas, y bueno, por suerte era, como le dije, un joven oficial que rápidamente me pude recuperar y después de a varias horas pusimos rumbo a Ushuaia. En el interín, el 4 de mayo, como dijo acá el señor Marcelo Larraqui, nos enteramos del hundimiento del buque el Sheffield. Así que, bueno, yo volví, formé una familia, tuve una carrera muy buena, pero bueno, por ahí 323 héroes de Belgrano en su apostadero final con el crucero Belgrano, todavía custodiando la soberanía argentina, y todos los días nos recuerdan que hay una misión inconclusa. Y es deber nuestro y de la gente del Reino Unido realmente llegar a una solución. El Reino Unido con Argentina tiene enormes lazos de amistad y una visión geopolítica donde nos tenemos que comprometer en la búsqueda de la libertad, la paz y la seguridad internacional. Así que es necesario volver a esa situación lo más pronto posible. Esperemos que así se haga. Estoy listo a quise hacerlo lo más rápido posible, pero espero las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por todo el relato, muy interesante y muy conmovedor también. Bueno, ahora sí pasamos, le vamos a dar el espacio a la doctora Escuatrito para que haga comentarios o preguntas a los panelistas. Teresa es profesora en London School of Economics del curso Organizaciones Internacionales de parte del Departamento de Relaciones Internacionales. Así que, Teresa, cuando quieras. Mientras tanto, el público, como les iba diciendo antes, pueden ir escribiendo, como vi que ya varios hicieron, en el botón de preguntas de acá abajo. Great, thank you so much, Ursula. And to the presenters, all of you really shared a lot of valuable information that helps us to see the issue from many different perspectives. I have a question I have a couple of questions or things I would like to pose for the panelists. So first, for Facundo, I think one of the questions I had is that you started out saying that Argentina's legal arguments have been consistent with time, while the British argument has not been consistent with time. And I'm wondering why this matters. The law has evolved, so why can't the legal arguments evolve, right? So that's the first thing I would ask you, because I think
and why I think this is important is because of the question of self-determination in particular. And so for me, I think the question becomes, what is the right way, or specifically according to the law, what is the way in which we should be assessing a valid claim of self-determination? And I say this knowing that maybe a referendum might be one way in which we could make that assessment. And so I just wonder what is your understanding of the law and what makes a valid claim of self-determination apply or not. For Marcello, this was fascinating. Thank you so much. So for me, I think the question I have is, it's really surprising to think, well, that I can understand why one might have thought that the US was going to maintain neutrality. However, I do wonder why, given the British membership in NATO, why was this so drastically miscalculated on the part of Argentina? Why did they get that part so wrong? And I understand that the US tried to maintain neutrality and act as a mediator at the front, but when push came to shove, obviously the US had an obligation through NATO. So why do you think that was not accurately understood to begin with? And then the other thing I want to ask is, you made the claim that it doesn't matter that the sovereign claim was coming from a dictatorship. And I want to kind of challenge that, because especially if we take into consideration the idea of, at the same time as these sovereign claims are being made, there are very strong principles of notions of protection of human rights, of self-determination, and these sorts of things. And I think the real challenge with a sovereign claim coming from a dictatorship is that one can question the extent to which those other principles will be obtained or will be sustained if the sovereign claim, there is a transfer of sovereign authority. And so I think that's something that I would like to kind of try to better understand, because I do think the claim of sovereignty coming, say, from today's Argentina is quite different than the one that I could envision that would have been the case in at the time. And then for Carlos, the thing that really stood out for me, well, first I'd like to thank you for sharing your harrowing experience. I can't imagine what you went through. But I was really struck by one of your comments about what's of trying to understanding the inferiority of power at the time, and wondering at what point do you think, because at one point, obviously, the inferiority of power really didn't seem to matter at all. So at what point do you think the tide changed in the conflict so that it really was disabling? And then finally, to all the panelists, because this has just been in my mind a lot as a scholar of international relations, is we currently are experiencing, or not we, but the world is witnessing currently a conflict in Ukraine through the invasion of Russia. And I think while there are some limits to the parallels we can draw, I am wondering, having both experienced or having studied or understood one particular conflict so well, what you think is the lesson we can draw for today's conflict in the Ukraine. So thank you so much for all your great insights to all the panelists and for the organizers. Thanks. Gracias, Teresa, por las preguntas. Arrancamos entonces con Facundo, que la primera pregunta iba dirigida a vos.
Muchas gracias, Úrsula. Muchas gracias, Teresa, por tus preguntas. La verdad que son muy, muy interesantes y me permiten desarrollar un poco más lo que no pude por cuestiones de tiempo. Respecto a la primera de ellas, que en referencia a la consistencia, ¿no?, de los argumentos argentinos y la inconsistencia de los argumentos británicos en referencia a la evolución del derecho internacional. Específicamente, obviamente ahí tenemos las reglas técnicas de la intertemporalidad del derecho, en el cual va avanzando, y la libre determinación de los pueblos justamente es uno de estos avances del derecho internacional que justamente vino a poner fin o a tirar por tierra cualquier título de soberanía que podían existir de las potencias coloniales. Lo importante aquí destacar, y mi idea era destacar justamente, que la posición argentina que hoy se mantiene, se ha mantenido constante conforme al derecho internacional, incluso a la actualidad, mientras que la posición británica ha ido cambiando, pero no por las modificaciones o por el avance y la evolución del derecho internacional, sino por su propia debilidad desde el punto de vista jurídico. Hemos visto que su primer argumento era el descubrimiento, que luego se ha demostrado, y los propios británicos han reconocido que no han sido ellos los que lo han descubierto, las Islas Malvinas. Han hablado de la primera ocupación de las Islas Malvinas, lo cual se ha demostrado que tampoco fue la primera ocupación por parte del Reino Unido, ya sea que se encontraban ocupadas con anterioridad, y luego han avanzado tímidamente en la prescripción adquisitiva, que como bien sabemos no está aceptada en su totalidad como un título de soberanía territorial, sabemos que la Corte nunca lo ha aplicado, y en el caso de que existe y que se haya aplicado, no cumpliría los requisitos que los defensores de esta teoría establecen, que es el paso de determinado periodo de tiempo, que no está establecido cuál sería, pero por otro que esa posesión sea pacífica, algo que jamás sucedió, ya que la Argentina nunca consintió al accionar británico. Por otro lado, ha avanzado finalmente la utilización del derecho de libre determinación de los pueblos, y acá voy a la segunda de tus preguntas, hago una unión con ambas. La aplicación del derecho de libre determinación por parte del Reino Unido ha sido constantemente modificada en referencia a sus intereses. Recordemos que hasta la década del 70 el Reino Unido desconocía la naturaleza jurídica y por lo tanto obligatoria del derecho de libre determinación, incluso cuando ya en 1960 la Asamblea General había establecido la resolución 1514 en adelante. Es decir, para sus intereses particulares, en el caso, por ejemplo, del archipiélago de Chagos, el Reino Unido desconocía la aplicación del derecho de libre determinación durante la década del 60. Recién a partir de la década del 70, cuando la mayoría de sus colonias ya habían sido independizadas, el derecho de libre determinación para el Reino Unido comenzó a ser un argumento para tratar de justificar las últimas colonias que aún le quedaban, específicamente hablando de Gibraltar y de Malvinas. Y el Reino Unido, a su vez, ha hecho una aplicación de este derecho de libre determinación contraria a la propia doctrina de las Naciones Unidas y a la propia doctrina o la propia jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte ha establecido en 1975, con opinión consultiva del Sahara Occidental, que luego la ha retomado en la opinión consultiva el archipiélago de Chagos, y que a su vez lo hizo propio el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que no hay una aplicación unívoca del derecho de libre determinación. Que en determinadas circunstancias, que en determinadas situaciones, el derecho de libre determinación no es aplicable a una situación colonial por la falta de existencia de un pueblo. Pueblo entendido desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista étnico, cultural, no, sino desde el punto de vista jurídico. Y como no hay una definición taxativa de la existencia o de lo que se considera un pueblo conforme al derecho internacional, la Corte también lo ha establecido, y la práctica de las Naciones Unidas ha establecido que es la Asamblea General el órgano quien tiene, en el ámbito de la descolonización, la capacidad para establecer la existencia de un pueblo en un territorio determinado sujeto a la libre determinación. Y como yo expliqué al principio, ninguna de las 50 o casi 50 resoluciones de la Asamblea General y de su Comité de Descolonización, que es el órgano encargado de monitorear la aplicación de los mecanismos que la Asamblea establece para poner fin a la situación colonial, ha establecido la existencia de un pueblo separado de la potencia colonial. A diferencia de en todos los otros casos en donde sí lo ha aplicado de manera cuando consideraba que hay un pueblo sujeto a la libre determinación, incluso fuera del ámbito de la descolonización. El ejemplo de Palestina, por ejemplo. Por lo tanto, la Argentina es un fiel defensor del principio de libre determinación cuando este principio es aplicable.
Muchas veces también se trata de interponer o de establecer una suerte de confrontación entre el principio de integridad territorial que esgrimiría la Argentina con el principio de libre determinación que esgrimiría el Reino Unido. En ese caso no existiría ningún tipo de contradicción porque está claro que el principio de libre determinación es superior. Todos los pueblos son sujetos de tienen el derecho de libre determinación. Sin embargo, no hay un pueblo separado de la potencia colonial en las Islas Malvinas sujeto a la libre determinación. Y aquí me gustaría parafrasear a la ex presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Rosalind Higgins, quien ha dicho que para establecer si los isleños tienen el derecho de libre determinación, el territorio en el que habitan primero debe ser británico. Por lo tanto, está estableciendo que primero se debe resolver la cuestión de la disputa de soberanía para luego ver si se aplica o no el principio de libre determinación a los isleños. Y respecto a la última pregunta, ¿qué podemos sacar o qué conclusiones podemos sacar sobre el conflicto de Ucrania y qué paralelismo podemos hacer? Yo creo que hay dos elementos fundamentales, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional. Uno es la irresponsabilidad de incumplir con el derecho internacional y aplicar de manera selectiva los principios del derecho internacional. La aplicación selectiva nos ha llevado en su momento, con la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, a lo que estamos viendo hoy. Es decir, en ese momento se pasó por alto la integridad territorial de Serbia, violándose su integridad territorial, reconociéndole la independencia de Kosovo, incluso estando bajo la internacionalización, bajo un proceso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy esa selección, esa aplicación selectiva del derecho internacional, nos está tocando la puerta nuevamente y nos está enfrentando a una situación de extrema dificultad y de una preocupación humanitaria tremenda, como es la violación de la integridad territorial ucraniana. Si en su momento no se respetó la integridad territorial serbia, ¿qué argumentos o qué justificativo moral o jurídico tienen las potencias occidentales para defender hoy la integridad territorial ucraniana? Lo cual está claramente violándose por parte de Rusia. Rusia está violando ese y otros principios del derecho internacional. Pero creo que ese es uno de los principales elementos. La aplicación selectiva y el no cumplimiento de las normas del derecho internacional pone en peligro y en jaque al sistema de seguridad colectiva de manera global. Y el segundo de los elementos es la irresponsabilidad de dejar abiertas disputas hacia el futuro. Esta situación entre Ucrania y Rusia, que se viene postergando su resolución desde hace años, desde la disolución de la Unión Soviética, hoy nos explota en la cara con este conflicto armado. Lo que sucedió en 1982 fue exactamente lo mismo. La constante intransigencia británica de patear la cuestión de la disputa de soberanía hacia adelante ha sido, sin ánimo de justificar el accionar de la Junta Militar Argentina, que el gobierno de facto, que fue contrario al derecho internacional el uso de la fuerza. Eso está claro. Sin embargo, no podemos quitar la responsabilidad al gobierno británico, quien llevó a esa situación de que la Argentina, o de que el gobierno de facto argentino en ese momento avanzara en esa situación. Por lo tanto, esto también nos tiene que dejar hacia el futuro una enseñanza. Ser responsables con nuestras generaciones futuras, no dejarles abierta una disputa de soberanía y cumplir con nuestras obligaciones internacionales. En este caso en particular, con ponerle fin al colonialismo en todas sus formas y resolver las disputas por medios pacíficos. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo, por la elaborada respuesta. Pasamos ahora a Marcelo. Si podemos, las preguntas que nos quedan, tratar de responderlas lo más brevemente posible, a ver si ingresamos también algunas que nos hicieron del público, que son bastantes. Así que bueno, gracias y Marcelo, adelante. Porque yo hablé del hundimiento del Sheffield que por parte del Superétender, que era la aviación naval, y bueno, obviamente poner de relieve también el heroísmo, la capacidad de la Fuerza Aérea Argentina en el caso de las oleadas de ataque sobre el Estrecho San Carlos, poco antes el día del desembarco británico, el día 21, el día 23 y el día 25,
Para dar una explicación más técnica, había buques que estaban cuidando, se llaman buques que se colocaban en el estrecho de las dos islas para cuidar de buques de defensa para que no fuese atravesado esa muralla aérea que implicaban esos buques, para que no atacaran las tropas que estaban en ese momento asentadas ahí apenas adelante de la orilla de la isla Soledad. Y se llaman buques de piquete radar, que eran buques de defensa antiaérea que de alguna manera atajaban las bombas que tiraban los aviones A4Q, A4A y A4B de la Fuerza Aérea, que pasaban constantemente y que tenían que tirar, a diferencia del Exocet, que podía ser disparado desde 40 kilómetros, estos aviones argentinos tenían que actuar a la usanza de la Segunda Guerra Mundial, es decir, tirando bombas encima de los barcos, los cuales los tenían que atravesar. Y para no ser detectados tenían que volar directamente a ras del mar, de las aguas del estrecho. Esto fue de alguna manera resaltado en el mundo de la aeronáutica como un gran valor por parte de los pilotos, una gran destreza, de haber directamente actuado a ras de las aguas para poder lanzar las bombas, ¿no? Y además tenían una autonomía solamente de 2 minutos para volver después al litoral marítimo argentino, a la Patagonia, donde había asentados 8 bases. Esta también es una diferencia de la capacidad de los Sea Harrier, que al tener los portaaviones a 80 millas, y Argentina estaba a 360 millas del continente, tenían una capacidad aérea de circulación, digamos, de 20 minutos. Y los aviones argentinos solamente de 2 minutos para detectar el blanco y lanzar sus bombas. También quería poner relieve que me consulta un oyente, la importancia que tuvo el 25 de mayo, no solo el hundimiento del Atlantic Conveyor, sino el Coventry, que era un destructor de la familia del Sheffield, 300 kilómetros al norte de la isla Gran Malvinas, que ya había atacado o derribado a 2 aviones argentinos con su defensa misilística antiaérea, porque estaban ahí como para dominar el cielo de las islas y también dominar, que ya estaba dominado obviamente, que no hubiese ningún barco cercano, ¿no? Recordemos que después del 2 de mayo la Armada Argentina retrajo sus corbetas y también el portaaviones 25 de mayo hacia la costa, ¿no? Entonces, lo que buscaba Gran Bretaña era sostener la superioridad aérea y evitar cualquier tipo de incursión aérea argentina. Y el hundimiento también del impacto sobre el Coventry por una misión de la Fuerza Aérea tuvo un gran impacto ese día, pese a que tanto la Fuerza Aérea como la Armada Argentina actuaron sin un mando único. Ese día atacaron 2 destructores, bueno, el carguero, el Atlantic Conveyor, que ya puse de relieve la importancia que tenía, la importancia logística, y también el Coventry, que también puso en gran preocupación a la flota británica ese 25 de mayo, con esos 2 ataques de la aviación naval y de la Fuerza Aérea. Y después la otra pregunta sobre la OTAN. Argentina no sabía, o Galtieri no sabía o no imaginaba que estaba atacando, ocupando las islas, estaba atacando la OTAN. Pensaba que, como decía antes, no tenía una importancia geopolítica, geoestratégica, y pensaba que no se daba cuenta que estaba atacando a Occidente, porque Argentina era justamente uno de los países más congraciados con la defensa de la seguridad occidental y en la lucha contra el enemigo marxista, como lo llamaban, que prestó sus servicios para la contra nicaragüense
y en contra de los movimientos guerrilleros. Esto es lo que no imaginaba Galtieri en la ocupación a las islas. Hola. ¿Se escuchó bien? Sí, todo perfecto. Muchas gracias, Ok. Marcelo. No, por favor. Pasamos entonces a las últimas preguntas para Carlos. Carlos, adelante cuando quieras. Bueno, no, con respecto a la pregunta sobre el balance de fuerzas que hicimos, porque es muy importante para desarrollar las operaciones, tener en claro fortalezas y debilidades. En la guerra naval es muy importante dos aspectos. Tener capacidad de alerta temprana, o sea, detectar a la flota del otro, detectar al enemigo del otro, a mayor distancia que él nos puede detectar a nosotros. Y la otra es poder atacar a la fuerza a mayor distancia que el armamento del otro. Y en los dos sentidos, o sea, tanto con sensores como con armamento, los buques británicos tenían mayor capacidad. Hablamos de la aviación, ellos tenían 2 portaaviones contra uno de nosotros, pero ellos tenían los aviones Sea Harrier, que eran aviones de despegue vertical, que habían sido provistos por Estados Unidos con la última generación de los misiles Sidewinder, que eran aviones de defensa aérea, o sea, avión contra avión, y también tenían los Eagle contra buque, y además tenían radar para detectar, así que eso lo hacía sumamente peligroso. Y después, como le dije, el tema del submarino, que ahí no había con qué hacerle frente porque reunía las dos condiciones, alarma temprana y defensa en profundidad, y por eso cuando la flota sale a navegar, uno siempre, el submarino, la gran fortaleza que tiene es la discreción. Está en el fondo del mar y uno no sabe si va a estar o no va a estar. El hundimiento del crucero mostró fácticamente que había submarinos y eso se tuvo que tomar la decisión de ahí de replegar a la flota y la verdad que fue una decisión acertada porque no solamente el Conqueror estaba ahí, sino había otros 2 submarinos nucleares más que si la Armada hubiera seguido, cuando se repliega, busca baja profundidad. La única limitación del submarino nuclear es que no puede operar en bajas profundidades. Que si hubiera mantenido en altas profundidades, seguramente hubieran hundido al poco tiempo al portaaviones, y nosotros teníamos todavía el tema del conflicto por el Beagle, con Chile, así que hubiera sido una actuación temeraria, realmente no tenía lógica, y fíjense que de los 649 fallecidos en la guerra, los 649 héroes del conflicto Malvinas, más de la mitad, casi la mitad son del crucero General Belgrano, ¿no? Así que, bueno, yo creo que... ¿Cuándo cambió la situación del poder? Bueno, con el hundimiento del Belgrano fue la señal más clara. Nosotros toda la estrategia estaba puesta en dejar fuera de servicio uno de los 2 portaaviones británicos. Ellos, la estrategia que tenían, podía ser entrar unido, diversificado, derrota directa o indirecta, pero siempre tenían que terminar en un desembarco anfibio porque tenían que recuperar la isla. Para hacer un desembarco anfibio, uno necesita sí o sí superioridad aérea, y mucha superioridad aérea, porque los buques se acercan, tienen que hacer el desembarco, acercarse a la costa, y ahí tienen muy limitada la maniobra, están expuestos a un ataque aéreo. Y de hecho, el portaaviones y los aviones de tierra, Armada, Fuerza Aérea, estaban listos a atacar cuando se iba a producir el desembarco. Por eso, para cualquier tipo de desembarco, la superioridad aérea es fundamental, porque si no, el desembarco se torna muy riesgoso. Por eso fue esa operación que les conté del 1 de mayo, que iba a ser todo el ataque para poner fuera de servicio al portaaviones, que lamentablemente por el tema
viento, no se pudo hacer y siempre nos va a quedar interrogante qué hubiera pasado si se hubiera lanzado finalmente ese ataque. Así que bueno, espero haber contestado, quedo atento. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder llegar a las preguntas del público. La verdad es que nos excedimos ya bastante más de lo que teníamos previsto, pero les agradecemos muchísimo por haber hecho las preguntas, por haber participado, a todos los speakers en general, a la doctora Escuatrito y a los intérpretes, que todos hicieron posible este evento hoy. Y para concluir muy rápidamente, quiero agradecer también a todo el comité de la Sociedad Argentina del ESI, con el que trabajamos muchísimo para que esto pueda suceder hoy. Pablo Hilaire es mi colega copresidente, Gustavo Streger, vicepresidente, Madeline David, secretaria, Francisco Pérez, nuestro Outreach Officer, que no tengo ni idea cómo traducirlo, y Agustín González Agote, nuestro tesorero. Así que bueno, esperamos tenerlos de nuevo en los próximos eventos que vamos a ir organizando en estos próximos meses. Síganos en Instagram, en las redes que quieran, para estar al tanto de todo. Y bueno, de nuevo, gracias a todos. Muchas gracias.